Nacional, y en esta previa sigue el descanso del primer tiempo, o es que ya arrancó el segundo tiempo del partido. Ese me informa, aún está en el descanso, mientras que la gente aún nos está acompañando en la sintonía a través de radio, a través de televisión, para continuar con la información. Mientras tanto, mientras el fútbol se desarrolla en Estados Unidos, aquí en el Perú seguimos con la situación problemática de las situaciones políticas que vienen aconteciendo a diario. Y en horas de la mañana o en horas del mediodía, más o menos, durante el programa La Verdad en Exitosa, habíamos dado a conocer esta información de una presunta fuga del señor Inostroza Pariachi. Habría cruzado la frontera por Madre de Dios, se habría ido por la interoceánica, es lo que nos habían informado. Y al respecto de esto saltó un poco la preocupación porque se tiene conocimiento de que Inostroza Pariachi precisamente tiene impedimento de salida del país. Y respecto a esto, el Poder Judicial ha emitido una nota informativa que damos cuenta en estos momentos, en la que señala, por ejemplo, que fue dado esta orden impedimento de salida del país contra Inostroza Pariachi, fue dado el 13 de julio exactamente y ratificado el 22 de agosto pasado, y que vence en noviembre próximo. Por ejemplo, se menciona que el Poder Judicial recuerda que impedimento de salida del país contra César Inostroza Pariachi sigue vigente. Por eso, en su momento, con la comunicación telefónica que sostuvimos al mediodía con el congresista Horacio Pacori, el ponente, el que investigó, el que elaboró este informe de acusación contra este ex vocal supremo, inhabilitado durante 10 años para que pueda ejercer esta profesión, además de trabajar dentro de la función pública, mencionó que no le habían remitido hasta el momento al Ministerio Público esta acusación aprobada en el Congreso de la República. Tanto así que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, en horas de la tarde se pronunció diciendo que va a proponer la salida del señor José Abanto de la Oficialía Mayor del Congreso de la República, así como de la parte de los directivos, trabajadores que tenían que cumplir la función de llevar el documento, el acuerdo del Congreso, la acusación contra Inostroza Pariachi al Ministerio Público, porque no puede ser posible que ha pasado más de 10 días y hasta el momento no se tiene la información remitida hacia el despacho del fiscal supremo, en este caso Pablo Sánchez, que tiene que investigar esta situación en contra de Inostroza Pariachi. Así están las cosas, han pasado más de 10 días, exactamente 12 días si contabilizamos con todo el de hoy, porque este acuerdo de acusarlo constitucionalmente y denunciarlo constitucionalmente se tomó el pasado 4 de octubre. Al respecto, vamos en estos momentos en la información que se sigue desarrollando sobre la situación de Keiko Fujimori. Marcial Vilela se encuentra en la noticia, en la información. Marcial Vilela, te escuchamos. Buenas noches. Gracias, Pedro Pérez. Buenas noches, información en vivo. Nos encontramos con la abogada Juliana Loza de Keiko Fujimori, dando declaraciones a los medios en los exteriores de la prefectura. Vamos a escucharlo. Apoyando este proceso con afectaciones al debido proceso en cada momento. Es abuso tras abuso, arbitrariedad tras arbitrariedad. No es posible. Marcial Vilela, vamos a recuperar la comunicación telefónica con nuestro compañero Marcial Vilela en este despacho que nos está haciendo precisamente desde la prefectura, donde se encuentran los exteriores la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, respecto a esta acción que han interpuesto y que se va a ver mañana con la posible liberación de la lideresa de Fuerza Popular, que para el Ministerio Público también está liderando una banda criminal organizada que desde el 2011 venía, en cierto modo, aparentemente lavando, blanqueando dinero proveniente de la Caja 2 de Odebrecht, además de aportes que había concedido finalmente con FIEP juntamente con Grañe Montero para llegar a la bolsa del $1.200.000. ¿Me confirma, Royce, por favor? Estamos recuperando la comunicación telefónica con nuestro compañero Marcial Vilela, porque en la información que tenemos en esta acusación o este requerimiento de detención preliminar contra otros integrantes de la cúpula del fujimorismo keikista, básicamente lo que dice el testigo protegido es terrible, es bastante clave cuando, por ejemplo, termina precisando de qué forma estaba funcionando este engranaje presuntamente mafioso de Fuerza Popular o Fuerza 2011, la primera campaña de Keiko Fujimori con miras a la presidencia del país, en la que simplemente termina echando
directamente a Keiko Fujimori, que era la presidenta del partido, además de la que tomaba todas las decisiones y en todos los niveles. Y que el dinero que estaba ingresando, el dinero que había ingresado, dinero ilícito que había ingresado a la campaña política del fujimorismo, es lo que finalmente se estaba blanqueando mediante el llenado de talonarios para poner el nombre de los aportantes y de esa forma darle la formalidad en la rendición posterior que hicieron ante OMPE. Con los recibos, los talonarios, finalmente dijeron, bueno, aquí está el dinero que hemos recaudado de las rifas, dinero que hemos recaudado de los cócteles, y de esta forma intentaron aparentemente, según lo que sostiene el Ministerio Público, sorprender al ente electoral en este presunto lavado de activos que se le viene siguiendo en contra a Keiko Fujimori y otros implicados más. Como sabrán, están siendo investigados bajo la ley de crimen organizado. Esto, sin duda alguna, tiene aún para ratos, porque para mañana está prevista esta audiencia en la que se va a ver la posibilidad de que Keiko Fujimori sea liberada, no decimos escarcelada, sino liberada de esta detención preliminar. Por otra parte, también se menciona que, por ejemplo, la lideresa de Fuerza Popular, o sobre la lideresa de Fuerza Popular, muy posiblemente termine recayendo en uno de estos días, antes que se venza este plazo de detención preliminar de 10 días, como sabrán ustedes, se estaría haciendo el requerimiento de prisión preventiva. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tras el desliz, exabrupto, desconocimiento, ignorancia, califíquelo usted como mejor le parezca, lo dicho por el señor José Domingo Pérez, el fiscal que viene investigando precisamente a Keiko Fujimori, tras estas menciones que hizo sobre que el terrorismo básicamente ha sido una guerrilla y que no era un conflicto armado que se vivía en el país, sino que era básicamente un tema de guerra civil. Esas expresiones poco gratas, expresiones infelices, ha conllevado a que la bancada de Fuerza Popular se pronunciara el día de hoy y básicamente pidió que José Domingo Pérez se aparte de este caso. Se aparte. ¿Por qué? ¿De qué manera? Fíjese, el fujimorismo, tras lo dicho por José Domingo Pérez, aseveró que este fiscal no puede ser fiscal por cometer traición a la patria. Oiga, ¿eso es así? Lo que haya comentado finalmente José Domingo Pérez allí en México, ¿se podría configurar como traición a la patria? Está buscando el momento preciso el fujimorismo para que pueda sacar de esta carrera, de esta investigación que se le sigue a Fuerza Popular, que se le sigue a Keiko Fujimori, está buscando el escenario propicio para que de esta forma pueda dejar sin efecto esta investigación en contra de la lideresa de Fuerza Popular, otrora Fuerza 2011. Pero ya básicamente lo que ha señalado es que Domingo Pérez no puede ser fiscal por haber cometido traición a la patria. Tanto así que el fiscal de lavado de activos tendrá que asistir este jueves con Pedro Chávarri al Congreso de la República para que aclare lo que dijo sobre el terrorismo. Se necesita una aclaración. ¿Quién pide esa aclaración? Luz Salgado. Se necesita una aclaración porque si algunos fiscales del Ministerio Público todavía no entienden que lo ocurrido en nuestro país ha sido una guerra contra el terrorismo y los van a considerar guerrilleros, mencionó Luz Salgado. En otra parte, por ejemplo, menciona a Marco Miyashiro, también de Fuerza Popular, al señalar que causa indignación que un representante del Ministerio Público cometa semejante atrocidad que pueda lindar con la traición a la patria. Este señor debe ser un conocedor de la ley, es caso contrario, no puede ser un fiscal que representa al Ministerio Público peruano. Es lo que habló Marco Miyashiro, también de Fuerza Popular. En estos momentos vamos a hablar la parte legal. En lo que compete, por ejemplo, sobre las penas que las sanciones que podría caer sobre Keiko Fujimori y todos los demás implicados en esta investigación de lavado de activos que pesa bajo la ley de crimen organizado que se le viene investigando desde el Ministerio Público. Estamos aquí en los estudios con el abogado de IDL, el señor Juan José Quispe. Doctor Quispe, muchísimas gracias por su presencia. Gracias, señor. Buenas noches. Con todo este preámbulo, este comentario que hice, la situación pareciera ser que está bastante complicada contra Keiko Fujimori e incluso los integrantes de la cúpula que fueron detenidos el día de ayer. Definitivamente que sí, ¿no? Creo que hay que contextualizar todo esto que ha pasado. Hay que ver cómo es que Keiko pertenece a una facción más ligada al montesinismo que al albertismo, ¿no? Y ya se ve inclusive en los tuits de Kenji: te voy a visitar, pero no te perdono.
Lo que sí es grave son los fundados elementos que hay de que efectivamente hay una aparente organización criminal al interior de Fuerza 2011 con un reparto de roles y todo lo demás, en donde ya 24 personas tienen detención preliminar judicial. ¿Pero estarían cayendo mucho más? Sí, definitivamente que sí, ¿no? No solamente están, el primer grupo donde estaba Keiko era el grupo donde no solamente estaba Keiko, Yoshiyama, sino también aquellas personas que no habían podido determinar cómo es que podían haber dado aportes casi millonarios para personas que no tenían recursos. Y eso hemos visto la vez pasada cuando se dio esta detención preliminar contra Keiko Fujimori, que por ejemplo en San Martín una señora que vendía raspadillas termina aportando cerca de 30.000 soles. Y ella lo que había aseverado es ante el Ministerio Público que básicamente era su ahorro, un tema de CTS, su liquidación, su jubilación que estaba ahorrando, y que un alma tan caritativa que tus ahorros de toda la vida vas a dar por un partido político. Claro. Y cuando termina viendo el Ministerio Público, el fiscal que investiga el caso, era una señora que vendía raspadillas. Es un trabajo decente, pero la cantidad aportada no te da ese negocio. ¿No? Definitivamente que en este último grupo, donde hay los 4, casi ya todos han sido detenidos, definitivamente que hay un contexto más grande. ¿En qué sentido? Está el grupo más cercano a Keiko Fujimori, en donde ellos han determinado la forma como ingresa ese dinero del extranjero, de Odebrecht, cómo es que se va a repartir, cómo es que se van a buscar las personas para que simulen. Los que captaban los fondos. Exactamente. Que son los que precisamente fueron intervenidos el día de ayer. Exactamente, los que captaban y los que repartían el dinero. Los colaboradores eficaces han sido muy claros. Hay un colaborador y una investigada que ha declarado ahora hace poco, el 12 de octubre. Hay ese testigo protegido, por ejemplo, que dimos a conocer el día de hoy en el programa La Verdad, en Exitosa, en la que el testigo protegido refiere la forma como es que terminaban dando la formalidad al dinero que había ingresado ilícitamente. Así es. En la que sacaban llamaban a ese testigo protegido, no sabemos si es un hombre o es una mujer, pero llamaban a esa persona y entregaban delante de esta persona, ese testigo protegido, talonarios en blanco, sacaban dentro de un sobre de Manila $20,000 en una parte, 20,000 en otra, 10,000, hacían cientos de miles de dólares que sacaban de sobre Manila del dinero que estaba ahí, para que den la formalidad llenando los talonarios y luego lo reporten ante OMPE. Yo me hago solamente la pregunta, si dicen los de Fuerza Popular, todos los congresistas, que esta es una persecución política, que no hay elementos, que el dinero era lícito, ¿cómo entiende usted, si el dinero era lícito, que se hacían simulaciones de donaciones? O sea, si el dinero es lícito, tenía que haber ingresado por una cuenta al partido Fuerza 2011, pagar sus impuestos, porque siempre todo dinero extranjero paga unos impuestos, y luego introducirse a la agrupación política. Eso no ha sido así. Lo que han buscado han sido personas para que simulen ingresos de dinero y depósitos de dinero, pero lamentablemente estas personas pues no los han escogido bien. De por sí, de pocos recursos económicos. De por sí, doctor Quispe, la situación de la forma como es que aparentemente se lavó dinero en campaña política de Fuerza 2011 y Fuerza Popular posteriormente con el tema de las rifas, el tema de los cócteles, hay mucho que explicar y posiblemente muchas sanciones que van a caer sobre los responsables. Sin embargo, se pone en tela de juicio la detención preliminar de Keiko Fujimori. ¿Ha cumplido con los procedimientos? ¿Se ha cumplido con el debido proceso? ¿O es que se ha vulnerado el derecho de Keiko Fujimori y de otras personas implicadas en esta detención preliminar? Qué buena pregunta, señor periodista, porque esto me llama a colación lo que lamentablemente algunos colegas siempre malinforman, o de acuerdo a quien defiende. El primer caso es el señor Abanto Verástegui. Abanto Verástegui tiene unas defensas pero impresionantes en todo este grupo. Defiende a los cuellos blancos, defiende al consejero que le iba a nombrar como presidente del Consejo Nacional de Magistratura, Fuerza Popular, por intermedio de Becerril, defiende a Camayo como colaborador eficaz, defiende a Yoshiyama como parte de la cúpula de la organización criminal, defiende a la secretaria, que era la que llevaba la agenda Keiko Fujimori. Carmela Paucará. Eso, señor, que se entregó el día de hoy, precisamente. Exactamente, y dice que lo está haciendo gratis. Desde ese primer momento yo no creo, en primer lugar, que sea gratis. En segundo lugar, este abogado está teniendo una ventaja frente a los demás. Yo creo que el Ministerio Público debería poner en ese aspecto un tema muy fundamental. El señor está manejando una información privilegiada porque está asumiendo defensa de casi todos los involucrados, inclusive una defensa contradictoria, porque se pueden contradecir la secretaria con Yoshiyama y todo lo demás.
Pero en fin, la detención preliminar, usted me dice. La detención preliminar, y hoy día le he traído una prueba Ya. que es importante. Claro, Yo le llamo la resolución olvidada. para que se esclarezca, en todo caso, desde el punto de vista legal de parte suya, Correcto. si es que esa detención preliminar, porque es básicamente lo que se manifiesta en la defensa, en el argumento del odio, la persecución política, que Keiko Fujimori siempre se presentó, que nunca rehuyó de la investigación y que se presentó los documentos pertinentes. O sea, todo esto que se viene hablando se sostiene en que si es que efectivamente la detención preliminar ha sido coherente, se ha cumplido el debido proceso o es que ha sido vulnerando el derecho de Keiko Fujimori. A ver, hay que precisar dos cosas puntuales. Una cosa es la detención preliminar judicial y otra cosa es la prisión preventiva. Los abogados de los investigados están señalando erróneamente y están poniendo como la sentencia modelo, la sentencia del caso Ollantumala, pero la sentencia del caso Ollantumala se refiere básicamente a prisión preventiva. Claro, Ollantumala tampoco ha sido sentenciado con Nadine. Así es. Han estado con prisión preventiva. Ya, pero en estos momentos, en primer lugar, estamos ante una investigación preliminar. No estamos ni siquiera formalizando la investigación preparatoria que se equipara con el Código Antiguo ¿a qué? A que el juez abre instrucción. Y tampoco estamos hablando que Keiko se encuentra tras las rejas, no se encuentra una cárcel, una carceleta, se encuentra en ambiente de la prefectura. Así es. Entonces, ¿qué dice el Código Procesal con respecto a cuáles son los requisitos para una detención preliminar judicial? En primer lugar, que hayan elementos plausibles que vinculen al imputado con el delito instruido. Elementos plausibles son la conexión que hay entre la investigación y el delito por el cual se le investiga. Ya hay elementos muy graves, ¿correcto? El segundo elemento es que esta persona le sea impuesta una pena superior a 4 años. Se cumple. Pero dice que haya un peligro mínimo de fuga o de obstaculización de los medios de prueba. ¿Es lo uno o es lo otro? No es los dos. Por tanto, no se puede equiparar a la prisión preventiva, donde sí estrictamente se le pide ¿qué cosa? El primer elemento de la prisión preventiva es graves y fundados elementos de convicción. Acá no, son elementos plausibles en una detención preliminar. Que una posibilidad que puede que se dé o puede que no. Pero ante la posibilidad se dicta la detención preliminar. Por supuesto. En la prisión preventiva, a diferencia de la detención preliminar, se tiene que demostrar el arraigo que tiene la persona para evitar la fuga. Acá no, acá hay solamente una mínima posibilidad de fuga en la detención preliminar. Por tanto, yo no sé por qué se dice que el modelo de un debido proceso es lo que está contenido en la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Ollantumala. Yo le he traído el día de hoy. A ver, dicho en buen cristiano, doctor Quispe, esta detención preliminar básicamente configura, aunque suene fuerte o hasta fea la palabra detención, básicamente configura el hecho de poner bajo resguardo, bajo vigilancia, a una persona que está investigada. Así es. O sea, no lo estás poniendo tras las rejas, no la mandas a la cárcel, no la mandas al penal de Chorrillos. Esa es otra diferencia. Claro, es una prisión preventiva. En este caso, una detención preliminar lo pones bajo resguardo, bajo vigilancia durante los días que el Ministerio Público ha determinado que pueda hacer las pesquisas respectivas para que pueda formalizar o archivar su acusación. Exactamente así es así. Entonces, lo que se hace en esos 10 días, ¿no? Investigar más, tomarle declaraciones, de repente se va a acoger a una colaboración eficaz. Podría, en el nivel de que Keiko Fujimori aparentemente es la cabecilla, la jefa de esta banda, según la tesis, el Ministerio Público, la jefa de esta banda criminal organizada, ¿podría ella acogerse a colaboración eficaz? De acuerdo a la nueva modificación de la ley, hasta los cabecillas se pueden acoger a la colaboración eficaz. ¿Ya? Pero Keiko no creo que reconozca que bueno, sea ha mandado una carta con un discurso político, más allá de un tema de someterse a las investigaciones. Entonces, el error que se cae a nivel de todos los medios de comunicación cuando se entrevista a los abogados de los investigados es que dicen, señores, tienen que haber pruebas. Y eso no es así. Le traigo la resolución del Tribunal Constitucional del año pasado. Dice, a los 21 días del mes de abril del año 2017, el Pleno del Tribunal Constitucional en el caso César Fuentes Parragués. ¿Qué dice en el punto 12, considerando 12? En este sentido, cabe precisar que la Judicatura Constitucional no determina ni valora los elementos de convicción que vinculan al procesado con el hecho imputado o de aquellos que configuran el peligro procesal, sino verifica que su motivación resulte mínimamente suficiente.
¿Dónde están las pruebas que dicen que se necesita para que se vinculan al delito? ¿Dónde está la posibilidad que el Tribunal Constitucional verifique una resolución judicial? Pero es bastante sabido que es una estrategia política. Definitivamente. O sea, están intentando confundir y desgraciadamente logran confundir a una gran parte de la población de que esta es una persecución política, utilizando el argumento de persecución, el argumento de odio, el argumento de la pelea del presidente de la República con el Congreso de la República. Entonces, bajo ese esquema, se lanza el discurso de la persecución contra Keiko Fujimori. Definitivamente. Y de que no hay pruebas suficientes para que le detengan preliminarmente. En detención preliminar no se necesita pruebas, se necesita indicios razonables. Nada. Porque es una investigación preliminar. Así es. Le pongo el ejemplo. Y estos casos de detención preliminar judicial se ha dado para los casos de no flagrancia. En la flagrancia uno le encuentra a la persona cometiendo el delito, inmediatamente la procesa, correcto. Para estos casos de no flagrancia, pero donde hay seguramente hay elementos claros que vinculan a la persona con el delito, entonces le pido una detención preliminar. No le estoy mandando a la cárcel, no hay una audiencia única, solamente la norma dice que el fiscal pide al juez inmediatamente una detención preventiva judicial. ¿Para qué? Para investigarlo por el plazo de 10 días. Bien, ahora, para terminar, doctor Juan José Quispe, yo veo el caso de Keiko Fujimori. Y se habla de Keiko Fujimori y en este presunto lavado de activos que hizo con dinero proveniente de Odebrecht, la Caja 2, el tema de Graña Montero, el tema de Confiep. Sin embargo, ¿qué pasa con los demás políticos que también han sido financiados por la Caja 2, por Odebrecht? El tema de Villarán. El tema, por ejemplo, que a mí particularmente me levanta mucha sospecha, el tema de OAS, el tema del bypass del 28 de julio, en el tema de Castañeda. El tema, por ejemplo, hablando netamente de campaña, el tema de García, el tema de Toledo, el tema de Humala, campaña, dinero de campaña. Y que Marcelo Odebrecht ha mencionado que con certeza se apoyó a todos en el tema de campaña. ¿No tendría que hacerse el mismo nivel de investigación, así como contra Fuerza Popular o contra Keiko, con estos políticos que le acabo de mencionar? Definitivamente que sí, pero usted sabe quién está dinamitando esta investigación, que inicialmente parecía que lo estaba más bien dotando de fuerza a esta comisión que investiga a este grupo de fiscales que investigan actos de corrupción, el propio señor Chávarri. ¿Por qué le digo? En primer lugar, porque Chávarri le quitó a una fiscal y la sacó del Ministerio Público, Erika Delgado, que estaba investigando justamente a Alan García. Qué coincidencia. Incluso iba a hacer un allanamiento y le dice, ¿sabe qué, señora? Usted ya no es más fiscal. Y la saca. ¿Qué está haciendo el señor Chávarri? El señor Chávarri tiene que tomar la batuta. Y él no puede entrometerse en el trabajo de la comisión, pero sí dotarle de mayor logística, mayores fiscales, mayores protección también, que hasta ahora no se le da al señor Domingo Pérez. Entonces, si no tienen esos elementos necesarios, definitivamente la investigación no va a avanzar. ¿Y cuáles se están retrasando? Justamente la que usted dice, la de Alan García, la de Susana Villarán. Parece que hay intereses muy extraños del propio Chávarri en no querer que esto se investigue y solamente empujar lo que tiene ahí. Un elemento final. El señor Chávarri tiene la primera responsabilidad de por qué no ha pedido al Congreso desde el 4 de octubre de este año, que determinó que el señor Inostroza Parecci debería ser investigado. En estos momentos el señor Inostroza Parecci puede fugarse porque solamente tiene impedimento de salida, pero corresponde a la Fiscalía pedir una prisión preventiva preliminar y luego una prisión preventiva al señor. Claro, justamente ese tema lo habíamos tocado el día de hoy al mediodía, en la que el congresista Horacio Pacori, el que hizo el informe de acusación contra el ex vocal supremo César Inostroza Parecci, había mencionado que mandó documento para que pida la información o la copia del cargo de la entrega de la acusación contra Inostroza Parecci, que haya sido derivada al Ministerio Público, y lo que le ha respondido es que hasta ahora no hay nada, no le envían nada. Daniel Salaverry, el presidente del Congreso, salió a decir en horas de la tarde que está pidiendo la destitución del jefe de la Oficialía Mayor del Congreso por cuanto ha retrasado ese envío del documento y de otras personas implicadas. Eso ha dicho que va a determinar finalmente en la reunión con el Consejo Directivo y con la mesa directiva del Congreso, a ver si efectivamente la culpa es de Oficialía Mayor o la culpa es de la mesa directiva. También hay que determinarla. Pero también hay que ver una responsabilidad del Ministerio Público. ¿Por qué no lo pide? ¿Por qué no la solicitó? Exactamente. Pero también esa solicitud le corresponde de manera directa a Pablo Sánchez, porque él es el que tiene que investigar. No, ya no. A partir del 13 de este mes, se creó una fiscalía especializada, Chávarri la creó, para ver la investigación a altos funcionarios. Es decir, ¿el sábado? Chávarri le quitó, sí.
le quitó la investigación a Pablo Sánchez. Ahora hay una fiscalía especializada que va a ver con un... ¿Quién la dirige esa fiscalía El especializada? nombre ahorita no lo tengo, pero es un fiscal que acaba de ser nombrado por Chávarri. O sea, estamos hablando que el sábado pasado se creó el viernes. ¿Viernes 12? Viernes 12. Se creó esa fiscalía especializada. O sea, Pablo Sánchez ya no tiene nada que ver con el caso Inostroza. Así es. Quien lo maneja es Chávarri con ese nuevo fiscal que él lo ha designado. Pero tendría que ser un fiscal supremo. Es un fiscal supremo provisional. ¿Tomás Gálvez? No, ¿Podría ser? Es un fiscal supremo provisional. Provisional. Bueno. Vamos a ver en todo, importante la información que nos alcanza, porque justamente es el Ministerio Público el que tiene que solicitar el documento por reiteración, entendiendo que no me mandan, oye, el 4 han aprobado, ¿cuándo me mandan el documento? Remito el documento, remito oficio, páseme pues el documento para poder solicitar la prisión preventiva. Claro. Porque todos esperaban que se le pueda acusar y nosotros a Pariachi ya se le acusó y hasta el momento él está libre. Así es. Solamente tiene impedimento de salida por espacio de un tiempo que vence ahora en noviembre. Exactamente. Doctor Juan José Quispe, muchísimas gracias. A usted las gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Exitosa Perú. ¿Cuál cámara de acá? La 3. Volvemos con Exitosa Perú.